Entonces, qué pena, iniciación de la clase, esa es la sesión número 3 de sociales. Bueno, iniciaba la clase diciendo que en la guía hay una serie de hechos históricos que nos invitan a conocer nuestra patria, a recordar pues la historia de nuestro país. A partir de ellos, hasta el año 2000, pues desde el comienzo del siglo pasado hasta el año 2000, y una estudiante me escribía, bueno, profe, ya yo hice la guía, ya yo la subí, ¿será que ya yo no debo asistir a clase? Estas clases más que para la guía son las clases normales, entonces sí hay que asistir a las clases. De hecho, en la clase te vas a dar cuenta que puedes corregir algunas actividades. Por ejemplo, hoy van a aprender conmigo a utilizar una herramienta que se llama Pisto. Muchos pueden haberla conocido. A ver, desactiva el micrófono. ¿Alguien ha trabajado alguna vez con un sitio web llamado Piston para hacer caricaturas? ¿Lo conocen? No, profe. Bueno, entonces hoy vamos a aprender a hacerlo porque resulta que el último entregable de la guía tiene esa actividad. Entonces la idea es que ustedes aprendan conmigo algunos elementos y que así tengan la guía, puedan corregirlo y hacerlo bien. ¿Listo? Ah, ya entregué la guía, me faltó ese punto y saqué 8. Ah, tienes la posibilidad de corregirlo con lo que aprendiste en la clase. O de Mónica o de Leis y volverlo a enviar, eso sí, antes del 11 de septiembre. ¿Qué vamos a hacer entonces? Bueno, saludo y precisiones generales, que es lo que les estoy contando. Lo de sí hay que asistir, así se haya entregado la guía, porque esa es una condición de clase. Por eso les envié un correo a todos los integrantes pues, del grupo para que me informaran cuáles eran las dificultades de su inasistencia. Cuando yo hablo de dificultades me estoy refiriendo a, son chicos de vereda, hablaron con su director de grupo, se me cayó el internet, se me fue la luz. Usted debe escribirme si no asiste a clase. Al finalizar la clase va a haber un listado de asistentes y todo eso se va a tener en cuenta dentro de su proceso. Luego vamos a ver algunos hitos. ¿Qué es un hito? ¿Qué significa esa palabra? ¿Ustedes saben qué es? A ver, compañeros, desatienden esos micrófonos. ¿Qué se les ocurre que significara la palabra hito? O bien pueden buscar en tu celular o en internet y decirme, profe, la definición es esta, yo la encontré. A ver, ¿quién? Y me va a decir su nombre porque esto es nota de participación. ¿Listo? ¿Quién encontró qué es un hito? ¿Cómo así que íbamos a ver unos hitos históricos? ¿Nadie? ¿Nadie encontró que era un hito histórico? Denme un segundo, yo me ubico. Recuerden que para esta clase debemos tener lapicero y cuaderno. Y yo lo tengo para anotar quienes participen. ¿Quién? ¿Quién me habló? María Sofía López Calle, noveno D. Claro, Sofía, claro que me acuerdo de ti porque te di clases en esto. María Sofía, cuéntame. Profe, un hito es un poste de piedra o cualquier señal clavada en el suelo que sirve para marcar el límite de un territorio. Ah, muy bien, o sea que un hito es como un marcador, pero nosotros lo estamos utilizando en sentido figurado. Si un hito es una columna, Profe, yo encontré otra. es una columna límite, entonces, ¿qué será en historia? Valentina Cano, María Sofía, después al final les digo la nota de participación. Valentina Profe, Cano. mi nombre es Valentina Cano Rojas. Eso. Yo encontré acontecimiento puntual y significativo que marca un momento importante en el desarrollo de un proceso o en la vida de una persona. Muy bien, entonces esa es la definición que estábamos buscando. Un hito sí, como lo dijo Sofía, es un marcador a nivel físico, pero lo utilizamos en sentido figurado. Un hito es algo que sucedió en Colombia, que modificó todo. Deme un segundo que yo devuelvo algo. Deme un segundo. ¿Qué va a entregar la semilla? Un segundo que estoy en clase. Aquí está. No me vuelvo a hacer. Bueno, de antemano pido disculpas. No sé si ustedes sabían que yo tengo una niña pequeña, entonces me tocó pasar algunos implementos necesarios para que la pudieran atender. Listo. Entonces, qué pena. Debía desactivar el video y el audio, pero son gajes del oficio cuando uno enseña en la casa. Listo. Porque mi niña todavía es muy pequeña. De hecho, yo creo que cuando les di clase yo estaba en embarazo. Entonces, bueno, muy bien. Entonces, un hito es algo que sucedió. Es un hito histórico es porque eso que sucedió nos afectó a toda Colombia. Cuando es un hito personal es algo que te marcó en la vida. Entonces vamos a ver los hitos históricos que me correspondieron en esta clase de 1925 1950 y son dos que aparecen ahí. Hoy vamos a conocer un poquito más. Vamos a conocer, bueno, aquí no lo modifiqué, dice un audio digital, no, hoy vamos a trabajar cómo se hace una caricatura en Piston. Y entonces les voy a mostrar desde mi navegador con una cuenta normal, bueno, cómo se realiza eso. Voy a resolver dudas, inquietudes y vamos al finalizar a llamar a asistencia. Entonces continuamos, vean, las sesiones están repartidas así.
Conmigo van a ver de 1925 a 1950, la próxima clase con Mónica van a ver de 1950 a 1970, luego de 1970 a 2000 y las dos últimas clases son Actualidad Política de Colombia y recuerden que para el 8 de septiembre todos deben haber entregado la guía porque ese día se exponen todos los trabajos durante la clase, ¿cierto? Y apenas es el tiempo porque como están asistiendo algunos, la idea es que si ustedes son más o menos un grupo de 30 estudiantes, 29 estudiantes, que son, yo tengo 29 correos de 30 y pico que son, esos 29 estudiantes ese día sean convocados, tengan la posibilidad de exponer sus trabajos como nota adicional. ¿Listo? Entonces, para que vean que es muy importante asistir a la clase. Bueno, por ahora tenemos entonces 15 asistentes, vamos bien. Vamos a hablar de nuestra historia. Bueno, nosotros, por ser colombianos, tenemos que saber una cantidad de cosas de Colombia, pero a veces no las conectamos. Y recordamos solamente algunos elementos como los más cercanos a nosotros. Vamos a recordar entonces cuáles son estas divisiones de la historia y además el periodo que nos compete, los hitos históricos de la clase de hoy, ¿cierto? Entonces, eso es un mapa mental, ese mapa mental se puede hacer en PowerPoint y quería mostrárselo porque los mapas mentales combinan texto con imágenes para poder entender. Entonces, nuestra historia está marcada por muchos acontecimientos, somos una patria muy folclórica, por eso elegí esa imagen, entonces tenemos fútbol, música, folclore y una cantidad de cosas, pero también nuestra cultura se caracteriza por el mal manejo de las emociones. Y a eso me refiero con que nuestra emocionalidad y los intereses personales han hecho de Colombia un país guerrerista, un país en donde la paz es muy difícil de alcanzar. Y eso lo podemos ver desde nuestro entorno, ¿cierto? Incluso cuando se le preguntó a Colombia en un referendo si quería el proceso de paz que le fue bajo el gobierno del presidente anterior, Juan Manuel Santos, la respuesta fue no, no queremos, no perdonamos, no olvidamos lo que hizo la FARC. Y uno se pone a pensar, bueno, yo por ahora no quiero dar mi opinión personal para que ustedes no hagan un juicio, pero entonces, ¿qué es más importante para el colombiano? ¿Obtener la paz o la justicia o qué sucede en Colombia donde ni siquiera perdonar es importante? Bueno, la historia de Colombia está marcada por varios periodos. Eso lo han visto con Mónica, pero es necesario conectarlo para que las clases se vean articuladas. El primer periodo de la historia de Colombia, que eso lo estudian ustedes desde ese, es el periodo indígena, ¿cierto? Todos sabemos que Colombia es folclórica y multicultural y que aún hoy persisten esas culturas indígenas y que han sido pues algunas olvidadas por el Estado y sus condiciones de vida pues no son las mejores. De hecho, en San Antonio de Prado tenemos una comunidad muy fuerte que es la Embera, pero la Embera que viene del Chocó, y ellos tienen una presencia muy fuerte en el nocturno del Manuel J. donde estudia. También muchos de los niños de la nueva generación nacida aquí en San Antonio de Prado, de estos en Vera, que dejaron sus territorios, están repartidos por todas las instituciones de Prado, pero sobre todo las que están cerca al parque. No sé pues si sabían eso. Entonces, el periodo indígena, que es antes de la llegada de los españoles, el periodo de conquista, que eso ya todo lo vieron en séptimo, que se refiere pues a todo ese proceso en donde llegan esos europeos a colonizar Colombia, en ese caso los españoles, el periodo colonial, que me imagino que lo vieron en octavo y comenzando con Mónica, y fue todos esos, fueron 200 años en los que la cultura europea y española gobernaron el territorio, y entonces dividido en castas, clases, cero existencia de derechos humanos y demás, y el periodo de independencia, que precisamente en estos días celebramos un acontecimiento importante, que fue la batalla de Boyacá, y a raíz de eso se hizo un trabajo, que es una galería de muestras de imágenes que ustedes pueden acceder desde el Facebook institucional. Pero el periodo que nos compete es el periodo de la República. Si Colombia fue libre en 1810, ¿cuántos años tendrá Colombia como país? A ver, hagan las cuentas. Por nota de participación, ¿quién me responde esa? ¿Cuántos años tiene Colombia como país independiente? ¿Qué obedece a ese periodo republicano? Si nos independizamos en 1810. A ver, ¿quién abre ese micrófono y me cuenta? Deben estar haciendo las cuentas. A ver. Jóvenes. Nadie. Profe, creo que tiene 110 años. Vamos a ver, Samuel, ¿quién me corrobora si eso sí es verdad? De 1810 al 2010 son 200 años. Y de 2010 al 2020, otros 10 años, 210 años. Muy bien, Samuel, te ganaste una nota de participación. 210 años, lo que quiere decir que somos un país muy joven, muchachos. Si uno viene y compara la historia de otros países, hay países que desde Inglaterra, Francia, China, por Dios, que existía desde la época, desde antes de Cristo, así como país como tal, porque la tierra existe. Lo que hablo yo de la existencia del país es
la conciencia de las personas de que existe ese territorio y que ese territorio se llama de esa manera. Entonces Colombia existe como Colombia desde hace 210 años y ha atravesado muchos nombres: Gran Colombia, República de la Nueva Granada, Confederación Granadina, Estados Unidos de Colombia y Colombia actual. El nombre de Colombia actual surge en 1889 con una de las constituciones, la constitución anterior a esta, que duró ejerciendo en Colombia más o menos 100 años, hasta la de 1991, que es la que nos rige actualmente. Ese es el periodo republicano que vamos a estudiar, ¿cierto? Pero de ahí ya vieron algo con Mónica, entonces conmigo iniciarían el periodo de las hegemonías. Segundo espacio de participación, perdón. ¿Quién consigue la definición de hegemonía? Vamos a ver, vamos a dar un minutico mientras ustedes consultan. ¿Quién es el piloso que por ahora tienen nota? María Sofía, Valentina y Samuel Mejía. ¿Quién me consulta qué es una hegemonía? A ver, jóvenes. Nadie. Profe, Otra vez Sofía. Dale, Sofía, para subir esa nota. Aquí vas en 8. Vamos. es una supremacía que un Estado o un pueblo ejerce sobre otro. Muy bien. Entonces, se llama hegemonía al poder político, ¿cierto? Entonces, ¿quién ejerce la hegemonía? A un grupo de personas que tiene el poder político. En Colombia, al comienzo del siglo, sucedió algo muy interesante. Habían dos partidos políticos muy fuertes, los tradicionales, que son el liberal y el conservador. Hoy existen 14 partidos políticos, incluido el de la FARC, ¿cierto? Esos dos partidos políticos eran los únicos, pero dentro de los partidos políticos habían facciones, o sea, pequeños grupos. Esos dos partidos políticos, para evitar otra guerra, porque habían salido de la guerra en los 1000 días, decidieron: un periodo gobernaban los conservadores y se llamó hegemonía liberal, y otro periodo gobernaban los liberales y se llamó hegemonía liberal. Y eso corresponde a los años que vamos a estudiar hoy, que son 1920 a 1930 en Colombia. Entonces, si la hegemonía es el poder político, ¿qué fue entonces la República Liberal? Pues es un periodo que se extiende desde 1900, inicia en 1920, termina en 1946, pero ejerciendo el poder político desde 1930 a 1946, año en que termina, un año después de terminada la Segunda Guerra Mundial en el mundo, que obviamente, por ser mundial, afectó de alguna manera a Colombia. Durante este periodo, todos los presidentes fueron del Partido Liberal y ellos ejercieron el gobierno e hicieron reformas. Una reforma es un cambio a la Constitución. El Partido Liberal siempre abogó por los derechos humanos, por el progreso de la República. Entonces, digamos que se invirtió mucho en infraestructura y se intentó salir adelante con el país, sabiendo que era un país muy atrasado en ese entonces a nivel industrial comparado con el resto de países. La pregunta es, ¿hoy seguimos siendo un país atrasado económicamente? Bueno, somos un país en vía de desarrollo, y exportamos algunas materias primas, pero no producimos alta tecnología. ¿Quiénes producen alta tecnología y productos de primer orden, de tecnología de punta? Pues los países desarrollados. Quiere decir que si tú entras a tu casa y observas algunos elementos, la mayoría de los elementos no son producidos en Colombia, son producidos en otros países. Para un ejemplo mayor, los países desarrollados producen máquinas que producen máquinas. Quiere decir que en una fábrica colombiana tendrían que comprar máquinas a China. Entonces, en ese sentido, hemos avanzado, pero comparado con otros países, seguimos atrás. Entonces, ¿qué pasaba en 1920? Algunos hitos, o sea, algunos eventos importantes. Entonces, comenzó la República Liberal, hubo una guerra, ¿cierto? Una guerra con el Perú. Vamos a ver cómo fueron las guerras en ese entonces y si Colombia sí estaba preparada. Hubo una reforma en la Constitución, ¿cierto? Se dio la Segunda Guerra Mundial en el mundo. Y bueno, ¿y con Colombia qué tiene que ver con la Segunda Guerra Mundial? Entonces, ¿qué? ¿Fuimos a participar? ¿Qué hicimos ahí? Y finalizó en el 46 la República Liberal. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Eso se conoce como un mapa mental, se hace en PowerPoint, pegando, cortando información, y más adelante en una de las guías yo voy a pedir un mapa mental para que sepa. ¿Qué hace un mapa mental? Combina texto con imágenes. Bueno, entonces eso básicamente es lo que vamos a estudiar hoy, pero vamos a enfocarnos en varios elementos. Cuarto ejercicio. Hola. No, yo creo que fue Sara. Sara, Fui ¿qué yo, apellido profe. es? Puerta hacerlo. Sara Puerta. Así, Sara. Sí, señor. Listo. Ok, bueno, entonces en conclusión, hay unas ideas muy importantes que quiero que tengan en cuenta en ese video. ¿Para qué vemos ese video? Para ver varias ideas. Entonces, lo primero es que vienen de una lucha entre liberales y conservadores, y que esos partidos políticos, a pesar de que atravesaron una guerra llamada los 1000 días, todavía seguían en rivalidad, pero debido a la guerra ya no se enfrentaban físicamente, sino que su lucha era en la política, es decir, quién gobernaba y cómo lo hacía. Los liberales pretendieron incluir
en la Constitución temas que para los conservadores eran polémicos, pero que era necesario tratar, desde cómo restringir el consumo de alcohol, el cuento de la prostitución, bueno, y otros elementos que hacen parte pues de la Declaración de los Derechos Humanos y que se veían tratando, pero había que especificarlos. Entonces continúa la lucha entre partidos políticos, pero ya en el terreno político. Es muy evidente que la Iglesia Católica en ese entonces era una influencia muy fuerte durante el periodo conservador, porque incluso se dice en el video que se necesitaba casi que el aval de los sacerdotes, que el sacerdote, incluso por la influencia que tenía con el pueblo, podía decidir quién gobernaba. Y no porque la gente no votara, sino porque en el sermón público influenciaba a la gente para que ellos en las urnas tomaran la decisión. Uno le parece increíble, pero la Iglesia Católica sí tuvo mucho poder. Hoy no tuvo mucho poder en Colombia. Ese es otro elemento que señala el texto. Y el tercer elemento es que Colombia, a pesar de que desde la época de la independencia adquirió deudas, es en el periodo conservador y liberal que aumenta la deuda externa, ¿cierto? En Colombia. ¿Por qué? Porque se inicia la infraestructura. Colombia, como bien saben, es un país de 1.141.000 kilómetros cuadrados, muy grande, tiene selvas, tiene una cantidad de zonas de difícil acceso y para ese entonces estábamos prácticamente incomunicados. Entonces inicia la extensión de carreteras, el fortalecimiento del espacio aéreo, ¿cierto? Con algunos extranjeros alemanes que trajeron esa tecnología acá, entonces se crea la primera compañía de aviación, entre otras cosas. Aunque el ferrocarril ya estaba construido en el siglo XVIII, se abrieron las vías, entonces digamos que se invierte en infraestructura para que Colombia se modernice. Bueno, esos son los tres elementos. Vamos entonces a hablar de un elemento muy importante. Estoy mirando el tiempo para que nos pueda alcanzar para explicar cómo hacer la caricatura. Eso para quienes tienen la posibilidad. Yo entiendo que desde un celular es muy difícil trabajar, pero incluso el sitio web que les voy a sugerir está desde el celular. Si ustedes tienen un plan de datos muy corto, no se preocupen. Si no pueden estar toda la clase, avísenme. Si creen, profe, de pronto no estoy hasta el final de la clase porque se me cae la señal, escríbanme. Porque la asistencia yo lo tomo es por el chat de Zoom. Ahorita les explico cómo. Yo no lo hago como Mónica, sino por el chat. Entonces, bueno, vamos a hablar de un evento muy importante. Ese evento de la historia de Colombia, que ustedes lo leyeron en el documento, acontece en ese periodo de la República Liberal. Finalizando la República Conservadora y comenzando la Liberal, que es la masacre de las bananeras. Muchos dicen que fue un mito. De hecho, este año una senadora de Colombia que se llama Paloma Valencia, que es del Centro Democrático, partido político donde uno de los líderes es Álvaro Uribe, que en este momento está siendo procesado, no sé si ustedes ven noticias, es presidente de Colombia. Sí. Paloma decía, no, eso no existió porque no se cuenta con registros fidedignos y exactos de que existe, pero sí han habido testimonios. Entonces, la masacre de las bananeras fue un exterminio de los trabajadores de una compañía extranjera, que era una compañía gringa, se llamaba la United Fruit Company. Esa compañía se encargaba en toda Latinoamérica de procesar el banano, cultivar y procesar el banano y el plátano para exportarlo a otros países. Eso se llama un monopolio. Entonces, ¿ellos qué hacían? Ellos venían, la compañía extranjera venía, le solicitaba permiso al Estado, le daba dinero al Estado por trabajar acá y se encargaba de todo eso. El asunto de lo que sucedió ahí es que el Estado, en vez de proteger a los ciudadanos colombianos, protegió a la empresa extranjera, ¿cierto? Porque los ciudadanos colombianos lo que pedían era, bueno, nos están explotando, mejórenme el sueldo y demás. Ellos lo que hicieron en plaza pública fue decir, bueno, dispérsense, me quedan 10 minutos y se me acaba la clase, volvemos a conectarnos para hacer asistencia y para terminar con lo de la caricatura, cómo se hace la caricatura. Entonces ellos, según los relatos históricos, porque no hay evidencia como ni videos para la época, pues fotografía, no, eso es lo que se pueda reconstruir. Entonces por eso muchos dicen que no se sabe la cantidad de muertos, y fue que les dijeron, bueno, evacúen, tienen 5 minutos para evacuar y quien esté acá, quien siga molestando, quien siga pidiendo ese aumento de cosas, si no se desaloja a los 5 minutos, pues empieza a tirar balas, digámoslo así, el ejército. Eso fue la Policía Nacional, y efectivamente, entonces no se saben cuántos muertos hubo. Se decidió enviar al ejército colombiano a poner fin a una huelga que estaban haciendo los trabajadores organizados por un sindicato. Ustedes saben que un sindicato es un grupo de trabajadores organizados que defiende los derechos del trabajador. En este caso, yo pertenezco al sindicato de profesores, que son los que salen a marchar, organizan marchas y demás, ¿cierto? Y que buscaban garantizar mejores condiciones. Entonces, digamos que el Estado se equivocó y apoyó a quien no era, porque por más plata que invierta una multinacional en el país, el objetivo del Estado es proteger a la ciudadanía colombiana.
Entonces vamos a ver un pedacito de la historia, vamos a ver los primeros 3 minutos para que recreen un poquito de qué se trató la masacre de las bananeras. Y se llama así porque primero no sabemos cuántas personas murieron en ese episodio. Segundo, porque fue precisamente en el sector bananero de Colombia en ese entonces, quedaba en el Magdalena Medio. Hoy ya no es en ese sector, ya no se cultiva eso. ¿Cuál es el sector fuerte de exportación bananera en Colombia? Aquí en Antioquia, el Urabá antioqueño. Entonces, en el Urabá antioqueño se convirtió en el mayor productor y exportador de Colombia de banano, mientras que en ese entonces era Magdalena, estoy hablando de Santa Marta y la ciudad de Ciénaga y todas las ciudades que están alrededor, o sea, la costa colombiana. Vamos a ver un pedacito del video y luego vamos a hacer espacio de participación con lo que entendieron diferente a lo que acabé de explicarles. Vamos a ver un pedacito del video. Esto es Cronografía. La masacre de las bananeras 1928. En los años 20 el comercio nacional comenzaba a abrirse de una manera sin precedentes al mercado internacional. La exportación de banano se había iniciado con la entrada del siglo y ya para los años 20 la industria bananera representaba cerca del 6% de la totalidad de las exportaciones del país. El corredor bananero fue monopolizado por una compañía extranjera que llegó a Colombia desde finales del siglo XIX, la United Fruit Company. ¿Saben qué año ocurrió la masacre de las bananeras? No. Corchada completa. 1928. La noche del 5 al 6 de diciembre de 1928 pasó a la historia colombiana como una de las noches más trágicas que se han vivido en nuestra tierra. La influencia de la United Fruit Company no se limitaba únicamente al tema de producción bananera, pues el fondo fue la relación entre Estados Unidos y el gobierno nacional, fundamental para que el conflicto violento se desarrollara en esta zona del país. A finales de la década tenemos una reconstrucción de las relaciones con los Estados Unidos y eso mejoró las relaciones, mejoró las exportaciones colombianas hacia los Estados Unidos y viene la producción masiva de banano mediante una modalidad de contratistas y de tercerización de las fuerzas laborales que causaron muchos conflictos en los cultivos de la zona bananera. Bajo condiciones laborales injustas, los trabajadores colombianos de la United Fruit Company se habían organizado para pedir la revisión de los términos laborales que impedían que fueran contratados directamente por la empresa norteamericana. Aproximadamente 25.000 huelguistas correspondientes al 16% de los trabajadores de la UFCO se congregaron frente a la sede de Ciénaga desde la mañana del 12 de noviembre con la intención de hablar con algún emisario de la compañía. Se quedaron esperando durante casi un mes, hasta los primeros días del mes de diciembre. Cuenta la historia que el mismo presidente de los Estados Unidos, John Calvin Coolidge, se comunicó con el presidente Miguel Abadía Méndez para pedirle que se hiciera cargo de la manifestación, quien acató los deseos del gobierno norteamericano. La noche del 5 de diciembre, el gobernador del Magdalena, Núñez Roca, emitió un decreto en el que le exigía a las fuerzas militares dispersar las huelgas. Llega el 5 de diciembre, dan la orden de desalojo del general Cortés Vargas de una manera absurda, instala ametralladoras sobre el techo de la estación de Ciénaga. Dieron 5 minutos para desalojar la plaza y a los 5 minutos empezaron a disparar. Así fue. Ok, chicos, pregunta abierta para todos. ¿Qué piensan de esto? Ustedes conocían la masacre de las bananeras. ¿Qué piensan de que el gobierno haya dado una orden como instalar ametralladoras y dispararle al pueblo colombiano solo por ganar dinero con Estados Unidos y con el entonces presidente de Estados Unidos de la época? Opinión personal por nota de participación. A ver quién. Profe, yo. Samuel Mejía, otra vez, dale. Profe, pues a mí me parece algo muy injusto porque a partir de eso, pues también el presidente solo acató las órdenes del presidente pues estadounidense porque los colombianos solo querían hacer valer los derechos de el trabajo pues que ellos estaban haciendo y en las condiciones en las que estaban. Entonces ellos arremetieron contra ellos para no valer los derechos. Entonces es algo muy injusto. Muy bien, Samuel, estabas en 8, te subí a 10 la participación, porque esa es su opinión personal. Vea, hay varios elementos.
Uno, nosotros somos un país independiente, no deberíamos hacer lo que otro presidente diga, porque si tenemos un presidente es porque él no representa a las otras potencias, representa a quién, al pueblo colombiano. Entonces el pueblo, el Congreso de la República, es el que manda, ¿sí me entiendes? Entonces es una contradicción que el pueblo es así. La pregunta es, ¿seguiremos así? Es decir, el pueblo sí gobierna, ¿a quién obedece el presidente? En esta cuarentena, ¿quién le ha dado las instrucciones? En fin, es decir, ¿hemos avanzado un poquito o no? Lo segundo, una cosa como esas es impresionante, ¿cierto? Dar 5 minutos para que desaloje una plaza pública con cientos de personas. Lo tercero, no hay registros físicos. Gabriel García Márquez, que es el único premio Nobel colombiano de literatura, el Nobel se lo ganó por 100 años de soledad en 1982, este premio Nobel escribió sobre, recuerdo como él es de Aracataca, cerquita a Ciénaga y a Santa Marta, que por entrevistas que hizo, donde se reconstruía la historia, que muchos de los cuerpos fueron desaparecidos, es decir, se pusieron los cuerpos en el ferrocarril como estaban cerca y todos fueron tirados al mar, entonces tampoco queda registro, ¿cierto? Entonces es increíble lo que sucede en Colombia. Entonces, desde uno se asombra con lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Bueno, sí, ¿y qué pasa con los ciudadanos colombianos? ¿Qué hace el ciudadano colombiano, el político colombiano, que no le importe la vida de otros, ¿cierto? Bueno, ese es uno de los hitos que ustedes deben tener en cuenta. ¿Por qué lo estoy narrando? Porque a ustedes les toca elegir un hito, contarlo en uno de los puntos. Y cuando les hablan de contarlo, miren la forma como yo lo hago. Ustedes deben hacer algo similar, pero utilizando otras herramientas que después les voy a contar. Vamos con el segundo hito, porque ya me quedan, para que se acabe esta clase, 2 minutos. Termino esto y regresamos con el final de la clase y el llamado a lista. El final de la clase es cómo hacer tu caricatura, que es el punto número 5 de la guía. Bueno, seguimos entonces con el otro hito de la historia de Colombia, que es la guerra entre Colombia y Perú. Colombia ha tenido muy pocas guerras con otros países porque no somos muy fuertes en armamento ni eso, y para esa época pues tampoco éramos, digamos que el país más armado del mundo, no. Bueno, sucedió en 1932, en plena hegemonía liberal, el puerto colombiano de Leticia, en la frontera de Perú. Ustedes saben que Leticia es la ciudad más al sur de Colombia, está en la punta del mapa, y dentro de Leticia hay una calle donde uno pasa la calle y está en Brasil, y pasa la calle y está en Colombia, pero Perú queda más lejitos, es decir, es una ciudad fronteriza entre 3 países. Es invadida esta ciudad por 300 hombres armados de Perú. Ante la evidencia que los invasores son del ejército de otro país, el presidente les declara la guerra. El asunto es que, primero, fue un descuido, porque debido a las luchas internas entre liberales y conservadores descuidaron las fronteras de Colombia. Colombia no tenía un ejército nacional fuerte, no tenía una armada nacional, tenía la policía. Y violaron, y a pesar de que habían establecido como zonas limítrofes donde los países ya establecían, es decir, esto pertenece a Perú, esto pertenece a Colombia, los peruanos violaron esos acuerdos invadiendo el territorio colombiano. Esa lucha tenía un interés económico. Un país no invade a otro porque sí, ¿cierto? Una guerra requiere mucho dinero. Era el caucho. Recién en esa época se descubre el caucho, que viene bueno, no sé el proceso químico, pero entonces el caucho representaba una gran producción para elementos que son producidos con ella, como las llantas de los automóviles, entre otras cosas. Entonces, esa zona del país, si no me escuchan me dicen, porque acá dice que tengo conexión inestable y ya se va a acabar la clase. Entonces, cuando nos desconectemos se vuelven a conectar. Esa zona del país la necesitaban era por la producción del caucho, ¿cierto? Los intereses de los dirigentes estaban centrados en la rivalidad de los partidos políticos, que en proteger a la nación. Y al finalizar la guerra, cuando ya Colombia decide, cuando el pueblo se une para apoyar la creación de un ejército nacional, bueno, de fortalecer la soberanía nacional, entonces se firma, la guerra finaliza con un tratado después pues, del enfrentamiento, un tratado del 24 de mayo de 1934 que se firmó en Brasil, en Río de Janeiro, que puso fin al conflicto de los límites. Esta guerra no se caracterizó por el choque de grandes unidades, ni por la cantidad de muertos, heridos y prisioneros en combate, como si fue la de Guerra de los 1000 días, pero permitió despertar el patriotismo colombiano y fomentar en el progreso, porque entonces vieron que si cualquier país podía invadir a Colombia y no teníamos las armas suficientes, pues era necesario invertir no solamente en infraestructura, sino también en la defensa del país. Entonces la gente empezó a ser más patriota con la patria y a defendernos ante los otros, más que preocuparse por pelear entre sí. Entonces esa fue una de las grandes consecuencias. Y entonces, ¿por qué se ocasionó esta guerra? Porque ellos nos invadieron intentando quitarnos el territorio de Leticia, porque era una zona de producción de caucho, ¿cierto?
¿Cómo terminó la guerra? Pues enfrentándolos a todos. Se finaliza la guerra con un tratado de paz y desde ahí no han vuelto a invadir, pero Colombia siempre que realiza estos tratados ha salido perdedora porque recuerden que si observan el mapa de la Gran Colombia hasta hoy, todos los avances, cada vez hemos tenido menos territorio. Bueno, ese es otro hito que ustedes pueden elegir para presentar. Vamos al quinto punto y aquí les pido el favor. Entonces, primero que me confirme si me están escuchando y segundo, si no entienden algo me dicen. ¿Listo? Como ya pregunté, ¿alguien había trabajado Piston? Me dijeron que no habían trabajado Piston, entonces les voy a contar. Ustedes en el quinto punto, después de haber leído todos los hitos históricos, ustedes en uno de los puntos anteriores debieron elegir un hito histórico y contarlo, ¿cierto? Sea en video, sea como narración, para los que reclaman la guía en físico, sea escrito. Acá ya no es un solo hito histórico. Acá usted va a contar en rasgos generales qué fue lo que aprendió de toda la guía. Y para eso tiene que hacerlo a través de una caricatura. Si usted tiene dificultades tecnológicas o no tiene acceso a internet, la caricatura de hecho es una secuencia de imágenes. Perdón, no es una caricatura, sino en este caso un cómic sería una historieta. Sería una historieta que cuente, bueno, aprendimos que en el siglo XX tal cosa, que la hegemonía liberal tal cosa, no hechos específicos. Entonces vamos entonces a iniciar contándoles cómo se trabaja en pista. Me cuenta, por favor, alguien, abre el micrófono si en ese momento están viendo mi navegador. ¿Están viendo mi navegador? Sí, señora. Bueno, entonces, miren, lo primero que voy a hacer es que hay un enlace, si no, yo pongo en el navegador Piston. Espérense, yo veo cuánto tiempo me queda para agilizar. Entonces voy a hacer como si fuera, usted ya llegó, hizo la guía. Entonces, miren, aparece esto muy bonito, pero yo voy a acceder a esta bolita que dice acceder al pistón clásico. ¿Por qué? Porque el pistón clásico me va a permitir a mí, me va a dar 7 días gratis donde yo puedo manejar. Si me meto a este, de una entro y ya me limita todo, entonces no puedo hacerlo. Entonces voy a darle acceder al pistón clásico. Entonces me ingresa y me dice, listo, ¿y usted qué quiere? Hay 3 opciones, para divertirse, para escuelas o para el negocio. Les pongo para divertirse porque tiene más opciones, es más creativo. Entonces voy a darle entrar. Como no tenemos una cuenta, yo voy a elegir, yo tengo varias cuentas, entonces yo voy a elegir una cuenta con la que yo no haya trabajado acá. Entonces le voy a decir, miren, acá se puede iniciar con Facebook, con Edmodo, con una de las cuentas de Google, que es Gmail, o con una de Office, que es Outlook o Hotmail. Yo voy a elegir una cuenta de Office. Entonces voy a ingresar. Miren pues. Entonces yo le voy a dar clic. ¿Por qué voy a elegir una cuenta de Office y por qué no voy a llenar? Porque me demoro menos. Me aparece mi cuenta porque está guardada en mi computador, le doy a aceptar. Esto para el que tenga la posibilidad. Si usted no tiene la posibilidad, puede dibujarlo y tomarle foto. Entonces vean. Y si no, y si lo quiere dibujar de todas maneras para que aprenda. Entonces me dice, activa, mira, me dicen, pague esto, para eso. Yo no voy a pagar nada. Y yo no lo invito. Dice, activa tu versión de prueba por 7 días. Listo. Voy a activar la versión de prueba para ver qué me dice. Entonces, durante esos 7 días yo voy a trabajar en Piston con el plan básico que me permite hacer todo esto. Entonces le voy a dar continuar. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Si han entendido, me voy a Piston, me ingreso con una cuenta y entro por la versión de prueba. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Es claro lo que estoy diciendo? Bueno, entonces, ¿cómo creo? Sí, ¿Cómo voy a crear un ejemplo? Entonces, miren, aquí hay 3 botoncitos. Hola, le voy a dar aquí, miren, este es un lapicito y el lapicito me dice es Miss Comic, entonces le voy a dar clic ahí, ¿cierto? Van a cerrar los audios mientras estoy explicando porque los estoy escuchando y me distrae. Bueno, entonces me dice, crea un cómic. Entonces me dicen, usted puede crear un cómic publicado, vas a revisar. Yo le voy a decir un cómic inédito. Inédito es que nadie, si se me cae la inconexión, me dicen, listo. Inédito es que es nuevo, entonces yo le voy a decir crear un cómic ahora. Entonces vamos a hacer un ejercicio. El ejercicio de ustedes es hacer un cómic de lo que aprendieron. Vamos a hacer, pónganme un tema, vamos a hacer un cómic sobre las mascotas, ¿les parece? Entonces le voy a dar tira cómica, guión gráfica, novela. Yo les estoy pidiendo una tira cómica, entonces usted le va a dar seleccionar. Entonces yo voy a decir como que principiante o avanzado, pues principiante, después cuando cacharremos le damos en avanzado. Entonces vamos a seleccionar principiante. Entonces le va a dar aquí y me aparecen varias escenas, ¿cierto? Entonces yo puedo elegir, ustedes elegirían. Estas escenas, si yo me hubiera entrado por el otro, me aparecerían bloqueadas. ¿Por qué? Porque tendría que pagar por ellas. Como estoy en la versión prueba, yo puedo utilizar todas. Entonces yo voy a decir, yo voy a ser bien creativo. Ojo, el cómic que usted va a hacer, usted puede utilizar, sea creativo, sea fantástico. Lo importante es que cuando uno lo lea, uno entienda que usted entendió y que usted leyó la guía. Entonces yo voy a buscar el
Parque Jurásico. Vea, yo me voy a buscar el Parque Jurásico. Voy a coger ese prehistórico y lo voy a coger de fondo. Listo, prehistórico. Y vamos a elegir una escena. Mira, me dice, bueno, ya elegí el tipo de cómic, elige una escena. Yo voy a elegir una escena donde aparezca un animalito que me guste. Voy a coger este. Y quería coger un velociraptor, pero no lo veo. Creo que son estos. Bueno, voy a elegir esa escena. Y le digo, yo quiero 2 personajes o 3 personajes. Vamos a elegir 2 personajes. Selecciono 2 personajes. Y me muestran estos cavernícolas, porque cada escena trae un personaje diferente. Entonces, si yo cojo, por ejemplo, una cosa de superhéroes, me van a aparecer personajes superhéroes. Entonces, yo voy a buscar ella y a él. Los cogí a los 2. ¿Listo? Entonces, yo tengo 3 personas por eso. ¿Qué voy a contar? Esta historieta debe tener varias escenas y debe contar, en este caso, yo voy a hablar de las mascotas o de la prehistoria. Usted debe elegir una escena que le permita contar, lo que aprendió, ¿cierto? De manera creativa. Entonces estoy eligiendo, creo que está un poquito lento porque mi conexión está lenta. Ya, entonces él me aparece así. Miren lo que me va a aparecer. Para ustedes les puede aparecer un recuadro que diga flash. Y ustedes para activar flash, darle clic, le dan clic derecho y activar. Como ya yo tengo ese flash, aquí me aparece. Entonces vean, me aparece el recuadro de la escena, pero me aparece muy pequeño. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a mi navegador, a la pestaña del navegador y le voy a dar ampliar. Amplíese que yo lo veo más porque yo soy ciega. Entonces acá dice, bueno, yo quiero escribir, yo quiero que ella diga, hola compañeros, hola, hola noveno D. ¿Cómo les va? Aquí corriendo de Rex, Mire, mire cómo se hace una historieta de fácil, listo. Y el que dice, ayuda, ayuda. Listo, ya conté el primer segmento. Esa es una versión de prueba. ¿Qué hago en el otro? Ah, profe, como es una historieta y no queda. Eso sería una caricatura. La historieta que yo estoy pidiendo tiene varias sesiones, ¿cierto? Entonces, añado otro. Me va a aparecer otro, ¿cierto? Como mi conexión es un poquito lenta, no sé por qué está tan lenta, va a esperar. Y puede que su conexión sea más lenta o que en su celular. En el celular es muy difícil trabajar Piston. No sé si tenga aplicación, pero también pueden intentar. Aquí me debería aparecer otra escena. Vamos a esperar a que me aparezca la escena. En esa escena yo puedo cambiar. Yo cojo la misma escena y yo le puedo cambiar las caras, el movimiento. Vea, aquí me apareció la otra escena. Entonces dije, profe, ¿y ahora qué hay que hacer? Vea, aquí me parece modo sencillo, ¿cierto? Entonces yo voy a intentar, vea, yo voy a coger los personajes y me dice, ya yo no quiero esa postura, mira, me cambia la postura. Entonces yo voy a hacer que él se caiga, se cayó. Y yo voy a hacer otra postura para ella. ¿Están viendo? Y en esa postura para ella, que ella se sorprenda, ¿cierto? Porque se cayó ella. Y yo voy a coger, entonces, aquí también puedo cambiar el personaje, ¿cierto? Entonces yo quiero coger otro personaje y lo puedo incluir ahí, mire, ¿cierto? Y también... aquí están los personajes y puede decir, corre por tu vida, ta, 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 ta. Bueno, esto es un ejemplo, ta, ta, ta. Y lo mismo voy a hacer acá. Entonces, cuando le das clic, te aparece acá a fondo. Yo dije, no, ya yo no quiero cambiar, yo quiero que ellos viajen en el tiempo y que del Jurásico vengan y aparezcan de pronto en un gimnasio, ¿cierto? Entonces le voy a dar aquí clic en gimnasio y él me los cambia, mire, y me cambia hasta la posición. ¿Listo? Y aquí pues entonces deben ser muy creativos, es una herramienta muy chévere. Entonces ya hice, yo digo que este cómic debe quedar completo en 3, 4, 5 tiras. Y debe ser hola, ¿cómo estás? Hasta finalizar, que tampoco puede ser muy extenso. ¿Cómo hago al final? Como esto es un plan de 7 días, él me dice publicar, me va a decir, yo le voy a, acá aparecen 3 botones, descargar, imprimir y publicar. Y resulta que el botón descargar e imprimir me dice que esas 3 opciones son pagas, ¿cierto? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Como ya lo tengo abierto, yo creo que todo el mundo sabe. Ustedes saben cómo hacer un recorte de pantalla, no captura de pantalla, sino recorte de pantalla. ¿Ustedes saben hacerlo, compañeros? Alguien que lo sepa que me diga, ¿sí saben? Sí, Quiero señora. saber, profe. Bueno, hay quienes no, miren, si están en el celular es fácil, uno le da captura de pantalla, un botoncito que tiene ahí, o 2 botoncitos acá, pero si yo estoy desde mi computador, yo me voy a inicio, o al buscador y busco ahí recorte de pantalla. Recorte de pantalla les va a aparecer lo siguiente, vea, yo les voy a compartir. Esta es mi versión recorte de pantalla, vea. Acaban de verlo, ¿están viendo? Y aquí me dice nuevo. Eso es un programa que trae preinstalado Windows. Se llama recorte de pantalla o tijeritas de pantalla. No lo veo. Ah, ya.
Sí, sí lo ven. Entonces, en tu computador, si estás en el computador o en el portátil, lo puedes hacer. En el celular es más fácil porque yo simplemente vengo y ¡pum! Le doy captura de pantalla y se acabó. ¿Por qué esto es importante? Porque no me toma sino lo que yo quiero. Entonces, yo le doy acá, nuevo, y él me dice, ¿qué quieres cortar? Pues esto, míralo. ¿Vieron? Y aquí le doy, guárdese, me lo guarda como imagen y yo lo inserto en el trabajo o simplemente le doy copiar y me voy acá y yo lo puedo pegar a donde yo quiera. Entonces, en este caso tengo la diapositiva abierta, no la diapositiva, y yo digo, bueno, yo quiero, vamos a quitarle este fondo a esta diapositiva, yo quiero pegárselo a la profesora, suponiendo que este sea un trabajo en Word y simplemente le doy pegar y que, mira, ahí está, ya hice mi caricatura. Eso es todo lo que hay que hacer. Y ustedes, ojo, dentro de la caricatura, para yo verificar que si la hicieron ustedes, ustedes deben incluir dentro de su caricatura el autor. Entonces, aquí ya un título. Qué pena. ¿Ustedes sí están viendo mi navegador o no he cambiado el navegador? Compañero, ¿me están viendo? Yo volví a Pisto. Se está viendo. ¿Se está viendo Pisto? Bueno, Sí, señora. Entonces aquí yo debo en alguna parte del texto escribir elaborado por, ¿cierto? Elaborado por quién, o sea, que yo vea que eso sí es suyo. Acá arriba le voy a dar el nombre. El nombre tiene que ser creativo. Entonces, por ejemplo, si es de la historia de Colombia, conociendo la historia de Colombia, lo que aprendí de la guía 4, no sé qué, y el nombre hecho por fulanito de tal, ¿cierto? Para que cuando en la captura de pantalla que yo haga, me aparezca precisamente quién lo hizo. Cualquier trabajo que sea copiado de Piston, porque Piston tiene galería, pero no creo que no sea tan específica como para el tema que estamos viendo, no creo que encuentren nada de eso. Y he trabajado con los 11, pero en filosofía, entonces tampoco. Cualquier trabajo copiado de otras personas, pues es anulado totalmente. No solo la caricatura, les anulo todo el trabajo, ¿cierto? Y lo otro es que yo puedo cacharrear y yo puedo decir, profe, yo todavía no estoy segura, voy a dibujar y voy a hacerlo. Y a pesar de que cacharría piste, me quedo con mis dibujos porque son más lindos, también lo puede hacer. Lo que sí le pido es que no me lo haga por separado, que lo copie y lo pegue, por favor, dentro del documento en Word que van a hacer. Ojo, compañeros, siempre hagan una portada. Incluso los que entregan trabajo en físico, en una hoja, en su hoja de cuaderno, soy fulanito de tal, porque calificar un trabajo del que no sepamos, pues es muy difícil. Esa herramienta me gusta mucho, es muy interesante para socializar trabajos, es muy fácil de hacer. El problema es que después de las 7 días, vea, me anulan casi todo, entonces uno aprovecha y la utiliza. Listo, y recorte pantalla. ¿Alguna pregunta, duda? No se puede descargar, solamente recortar pantalla porque lo otro es pago. ¿Sí les quedó claro cómo se utiliza Piston? Es muy sencillo. Sí, señora. Y es muy bonito porque puedes hacer locuras, puedes poner personajes de superhéroes. Y yo voy a calificar creatividad, pero que eso que digan los personajes sí tenga que ver con Colombia. Hola, soy un viajero, un extraterrestre del futuro. Quiero contarte lo que pasó en Colombia de 1900 tal o tal. O sea, ustedes deben demostrar el conocimiento de la guía. Y si dicen, profe, pero mi conexión es inestable, yo tengo que irme, tranquilo. Demuestra esa creatividad dibujando, coloreando. Hágalo bien, porque esta clase y sociales se presta para absolutamente todo. Bueno, muchachos, ya con esto es lo último. Me alegra que hoy hayan asistido. Vamos a llamar a lista. Voy a dejar de compartir pantalla y espérense, yo veo si estoy grabando otra vez. Yo creo que sí empecé a grabar esta segunda parte de la clase. Sí, estoy grabándola. Y como les decía, yo en mi canal lo buscan Ledislaura Quintana y ahí me encuentran, se suscriben si quieren. Tengo muy poquitos suscriptores, me ayudarían con la suscripción a que mi canal sea más visto. Pueden ver esta clase, pero hoy inmediatamente no queda porque yo no, ahorita la miro y si está buena como para subirla, subo, si no, yo hago otra clase cortititica con las explicaciones y simplemente lo pongo. Bueno, gracias por su atención y es momento de resolver dudas y llamar a lista. Les voy a contar cuál es mi método para llamar a lista, entonces voy a pausar la grabación para que en la grabación no queden sus nombres. Denme un segundo.